Vamos al libro de Hechos, hermanos, el capítulo 15, para seguir con este estudio. Vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 20. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu misericordia, de hablarnos, de que podamos conocerte, de que podamos oír tu palabra y también que podamos meditarla, entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos que sea de bendición, que sea de edificación, que nos construya, que nos acerque a ti, que nos lleve a tus pies, que nos transforme y que nos cambie, que es para lo que tú nos das tu palabra, para que nos santifique también, Señor. Y pedimos que todo lo hagas tú y que sea para tu gloria. Lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces la iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia que hubo, la primera que se fundó. O sea, al principio estaba formada exclusivamente por personas de nacionalidad judía. Todos eran judíos al principio. Después, cuando fue dispersada esta iglesia, el evangelio llegó a otros lugares y a personas de otras nacionalidades. Primero a los samaritanos, luego a los gentiles. Algunos fueron a Antioquía, la ciudad de Antioquía, y allí hablaron a los griegos, y de ahí creyeron gran cantidad de ellos. Cuando lo supo la iglesia que estaba ahí en Jerusalén, la primera iglesia, mandó ahí a Pablo y a Bernabé. Ellos estuvieron enseñando ahí y fundaron una iglesia ahí en Antioquía.
pues esta iglesia de Antioquía envió a Pablo y Bernabé en un viaje misionero, todavía a lugares más lejanos. Ahí fundaron varias iglesias, después regresaron nuevamente a Antioquía, pero ahí en esos lugares muchos gentiles, mayormente gentiles, había algunos judíos, pero la gran mayoría eran gentiles, y ahí que escucharon el Evangelio. Dice Hechos 14:27: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Al final del capítulo 24, después dice que después del regreso se quedaron ahí mucho tiempo en Antioquía con los discípulos. Y entonces, desde donde empezamos el capítulo 15, llegaron ahí a Antioquía unos judíos de la iglesia de Jerusalén. Estos eran fariseos, y le empezaron a decir que para ser salvos se tenían que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Ahí discutieron con Pablo y con Bernabé, y después de esta discusión, entonces la iglesia de Antioquía, para arreglar este asunto, manda una comisión, a un grupo, a hablar con los pastores, con los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Entonces manda a Pablo y a Bernabé como sus representantes, acompañados de algunos otros hermanos de ahí de la iglesia de Antioquía. Entonces ellos van a Jerusalén a hablar con los ancianos, y ahí estaban algunos de los apóstoles todavía en Jerusalén. Entonces ahí llegan a Jerusalén, ahí los recibe la iglesia de los apóstoles, los ancianos, y ellos les cuentan el viaje misionero que hicieron. Y aquí en el grupo van algunas personas que son gentiles. Aquí vamos a recordar que Lucas, en el libro de Hechos, nos narra un resumen, es como un esquema de lo que pasó. El detalle de todo el viaje a la iglesia de Jerusalén, Pablo lo cuenta en Gálatas 2, y da más detalles. Hubo varias reuniones, algunas fueron en privado, de los ancianos con Pablo y Bernabé y los que iban, y otros con toda la iglesia, toda la asamblea. Pero ahí en el grupo iban gentiles. Entonces, ahí como detalle nada más, vamos a Gálatas 2:3, donde Pablo escribe esto, que esto fue en una de las reuniones que tuvo en privado. Ya esto en la epístola de Gálatas dice Pablo: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahí lo que está hablando es que cuando él fue con Bernabé y toda su comitiva ahí a la iglesia de Jerusalén, entonces ya después sigue hablando la iglesia, el resumen de todos los eventos. Entonces vamos a ver a través de este pasaje cómo se arreglan los problemas dentro de la iglesia. Vamos a preguntarnos cómo solucionamos nosotros los problemas. Entonces ahí regresamos ya a lo que empezamos a leer. Algunos de la secta de los fariseos que pertenecían a esta iglesia en Jerusalén dijeron, refiriéndose a los gentiles que creyeron, les había contado Pablo y Bernabé acerca de esto. Entonces, refiriéndose a estos gentiles y a los que lo acompañaban en su comitiva aquí a Jerusalén, que debían circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Entonces hubo la discusión, y Pedro les recuerda que Dios
lo llevó a predicar el Evangelio a los gentiles. Él fue guiando las circunstancias hasta que llevó a Pedro a casa de Cornelio. Dios lo llevó. Y ahí probó Dios también que la salvación era para los gentiles cuando creyeran. Y como prueba les dio el Espíritu Santo de una manera pública, de una manera notable, que empezaron a hablar en lenguas como que habían recibido el Espíritu de una manera que se dio, y fue de una manera evidente y sin que ellos hicieran absolutamente nada, ninguna obra respecto de la ley de Moisés, ni se circuncidaron ni absolutamente nada. No hubo ninguna diferencia entre los gentiles y los judíos, y únicamente por la fe Dios purificó los corazones de los gentiles. Fueron salvos entonces sin ninguna cosa de la ley, únicamente por gracia. Y después Pedro les recuerda que ellos, los judíos, nunca pudieron cumplir la ley, y que la única manera en que podían ser salvos era también por gracia, igual, de la misma manera que los gentiles. Nadie pudo rebatir ahí en la reunión los argumentos de Pedro, y Pablo y Bernabé comenzaron a contar que también ellos habían ido en su viaje, y lo que Dios había hecho en los gentiles a través de ellos. Ellos mostraron también que Dios era el que estaba haciendo que los gentiles creyeran el Evangelio, que Dios puso circunstancias, también a través de ellos hizo milagros, señales, sanaciones, milagros notables, que por un lado llamaban la atención de los gentiles, hacían que vieran que había algo sobrenatural y fueran a oír el Evangelio, y también era una muestra de que Dios estaba con ellos, que estaba aprobando esta obra que ellos estaban haciendo entre los gentiles. Y también lo que predicaron ellos en este viaje fue exactamente lo que Pedro predicó a los gentiles ahí en casa de Cornelio, enseñando que la misma cosa, que la salvación la habían recibido por la fe en Jesucristo, sin añadir nada más, ninguna obra, ninguna otra cosa, ninguna señal, ni la circuncisión, ni tampoco el bautismo, nada, únicamente la fe en Jesucristo. Dice en Hechos 14:3, hablando de este viaje que hicieron Pablo y Bernabé, dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces todo esto lo cuentan allá a la asamblea, Pablo y Bernabé, a la asamblea que está en Jerusalén. Y vamos a los versículos 13 y 14 de Hechos 15 de nuestro pasaje, para continuar con esto. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Después de la dispersión de la iglesia por la persecución, Jacobo, que era hermano del Señor Jesús, quedó como el pastor de la iglesia de ahí de Jerusalén. Él también es llamado Santiago, es el autor de
de la epístola de Santiago. Pues él, como pastor, es el que está encargado de resolver esta acción que estaban haciendo sus ovejas, por así decirlo, en la ciudad de Antioquía. Entonces él considera la situación de la iglesia de Jerusalén. Ahí tiene personas, hay miembros de la iglesia que no tienen clara una doctrina vital del Evangelio. Entonces él tiene el deber de aclarar, de limar las asperezas y de aclarar cuál debe de ser la postura de la iglesia. Por un lado, los judíos fariseos han aceptado la resurrección de Jesucristo y lo reconocen como el Mesías, pero no por eso quieren dejar la religión judía completamente. En un principio, hasta cierta manera es comprensible, al principio de todo, hasta los mismos apóstoles no pensaban que se debía predicar a los gentiles. Ellos predicaron únicamente a los judíos, y fue solamente hasta que Dios, por medio de una visión y muchas circunstancias, le muestra a Pedro que vaya a los gentiles, es que Pedro va y predica a los gentiles. Entonces los judíos fariseos siguen pensando que son la nación escogida por Dios de entre todas las naciones, lo cual es cierto, pero siguen pensando en una manera terrenal, una manera humana. Creen que ellos son los descendientes de Abraham y para ellos son las promesas. El Mesías es para ellos, para los judíos. Él es el que les va a dar libertad y va a reinar eternamente en el trono de David. Él es su rey, el rey de la nación judía. Para ellos esto no ha cambiado. Si un gentil quiere entrar a la nación de Israel, se debe hacer completamente judío en todos los aspectos, empezando con la circuncisión, que es la señal que los distingue de los demás pueblos. Entonces ellos ven una gran amenaza que no solamente algunos gentiles hayan entrado a la iglesia de una manera aislada, como al principio con Cornelio y su casa. Ahora, una gran cantidad de personas gentiles han entrado debido a la obra misionera de la iglesia de Antioquía. Por eso algunos de la iglesia de Jerusalén, algunos fariseos, fueron a Antioquía a tratar de enseñar. Y ahora, ahí en la iglesia de Jerusalén, ellos levantan la voz y exigen que los gentiles de allá de Antioquía, los que están ahí, sean circuncidados y que guarden la ley de Moisés. Pero por otro lado está la obra del Espíritu Santo en medio de los gentiles, al principio por medio de Pedro y después allá en esos lugares por medio de Bernabé y Pablo. Es un testimonio que tiene Jacobo de la obra, que es una obra de Dios, lo que pasó con los gentiles. Entonces Jacobo empieza hablando de lo que dijo Pedro, de todo lo que leímos que había dicho Pedro a la iglesia. Es algo que conoce evidentemente la iglesia, porque de ahí salió Pedro para ir a hablar a Cornelio, y diciendo que fue Dios el que tomó gentiles, de personas gentiles, para su pueblo, para que fueran su pueblo, el pueblo de Dios. No fue Pedro el que hizo que cambiara la situación de los gentiles y Dios, fue Dios el que movió todas las cosas, es el que visitó a los gentiles. Pedro solamente explicó lo que pasó. Así, de la misma manera que Dios tomó a los judíos de entre todas las naciones gentiles
y les hizo su pueblo. De la misma manera ha pasado ahora. También de entre los gentiles tomó personas para que fueran su pueblo. Los dos grupos, los de nacionalidad judía y los que no son judíos, los gentiles, están al mismo nivel. Los judíos con la circuncisión y los gentiles sin la circuncisión. El pueblo de Dios está formado por personas de todas las naciones y todos unidos por Cristo, de manera que ya no hay ninguna diferencia, ninguna separación. Fueron antes diferentes, pero ya no son más un pueblo distinto. Vamos a Efesios 2, 14 a 16. No hay ninguna razón para que estén separados como si fueran dos pueblos distintos. Dice Efesios 2, 14 a 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Lo que Jacobo tiene que hacer es buscar la unidad de la iglesia, pero dejar claro el mensaje del Evangelio, del verdadero Evangelio, el cual no debe ser debilitado, ni cambiado, ni acomodado de alguna manera para dar gusto a algún grupo. Tiene que actuar con sabiduría, no puede ceder y aceptar que los gentiles se circunciden y ponerlo como algo obligatorio. No puede acceder a que los gentiles se hagan judíos, pero tampoco que los judíos se hagan gentiles, que dejen totalmente todas sus creencias y sus costumbres, si ellos no lo consideran conveniente, si no afecta el Evangelio. Él toma el relato de Pedro, que muestra que Dios escogió de entre los gentiles personas para que sean su pueblo, de la misma manera que escogió antes a Israel de entre todos los pueblos de la tierra. Y tomando este relato de Pedro, dice que, y esto, en el versículo 15, y esto concuerda, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. O sea, todo lo que dijo Pedro, dice Jacobo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Jacobo recurre a la Escritura para fundamentar lo que va a decir. Aquí en todas las predicaciones que hemos oído de los apóstoles, ellos daban la autoridad a su palabra, a lo que decían, al recurrir a las Escrituras. Y como Jacobo está ahí en la iglesia de Jerusalén, que es un auditorio mayormente judío, se basa en una profecía del Antiguo Testamento que los judíos, entienden como mesiánica, y comprueba que lo que dijo Pedro estaba escrito desde la antigüedad y que se está cumpliendo en esos momentos. Concuerda con lo que dijeron los profetas, con lo que iba a suceder, y tiene que ver con el Mesías. Pero sorprendentemente para los judíos, la profecía se cumple en el hecho de que los gentiles se convierten.
Dice en el versículo 16 y 17 de Hechos 15. Dice lo que dice Jacob, citando la profecía: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Jacobo cita al profeta Amós, que él profetizó un juicio contra Israel y la destrucción de los pecadores de Israel. ¿Se acuerdan que estaba dividido el reino en dos? Amós era originario del sur, pero él va a profetizar al norte, a Israel. Y ahí les dice que Dios los va a destruir, pero no va a destruir a Israel por completo. Va a quedar un remanente, va a quedar un resto, una pequeña parte del pueblo. No todos los que son judíos son del pueblo de Dios, no es por nacionalidad. No todos los que salieron de Egipto eran verdaderamente del pueblo de Dios. Por eso muchos se quedaron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Después muchas veces ocurrió que el pueblo se volvía a multiplicar, aumentaba en gran número, y ahí había, eran judíos por herencia, pero no eran del pueblo de Dios. Entonces Dios purificaba al pueblo, quitaba a estas personas, y muchas veces así limpiaba de los que no eran verdaderamente del pueblo. Pero siempre quedó un pequeño grupo que Dios cuidaba y protegía. Quedaba un remanente fiel, el que verdaderamente era el pueblo de Dios. Vamos a Jeremías 23:3. Es una profecía de Jeremías que dice lo que Dios hacía repetidamente con su pueblo, refiriéndonos a esto: limpieza, los llevaba a otros lugares y los volvía a traer a su pueblo, nada más al que era verdaderamente su pueblo. Y dice Jeremías 23:3: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Así sigue siendo igual ahora. Hay muchas personas que dicen que son del pueblo de Dios, muchos que dicen que son cristianos, que pertenecen al pueblo de Dios, y lo son solo en el exterior, solo en apariencia, pero no son verdaderos, no son de corazón. El pueblo de Dios no es un pueblo exterior, no es un pueblo material, sino es un pueblo espiritual. No es por herencia, no es por asistencia, es de corazón. Vamos a Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dice que son judíos porque ese era el pueblo histórico de Dios, pero el pueblo de Dios es espiritual. También, obviamente, hay de la nación judía. En este tiempo hay judíos
que son el pueblo de Dios, ahora y siempre, siempre los hubo. Dice ahí en Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Siempre ha sido el pueblo de Dios escogido por gracia, sean judíos o sean gentiles, de cualquier nacionalidad, siempre son escogidos por gracia de Dios. En su profecía, Amós anuncia primero un juicio contra todas las naciones vecinas y después también un juicio contra Israel. Ahí describe un juicio terrible, dice que no podrán escapar, no habrá manera que escapen, que serán llevados a otras tierras y dispersados. Eso ya lo hemos estudiado que pasó tanto con el reino del norte, por parte de los asirios, como del reino del sur, con Babilonia. Este juicio incluye la destrucción de la ciudad de Jerusalén con todas sus murallas y también la destrucción del templo. Eso está en Amós capítulo 9, del 1 al 10, no lo vamos a leer todo, pero a partir del versículo 11 es la cita que toma Jacobo y ahí anuncia la restauración. Entonces vamos a Amós capítulo 9, versículos 11 y 12, para que veamos cómo está escrito ahí en el Antiguo Testamento. Dice Amós 9, 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces vemos que hay palabras que cambian en lo que dice Jacob. Jacob cita una traducción del hebreo, del Nuevo Testamento, del hebreo al griego, que se llama la Septuaginta, que era el que usaban porque el griego era el idioma ya común en esa época para todas las naciones, y hace algunas variantes, pero cita la esencia, el concepto central. Por eso dice Jacobo, después de esto, y Amós dice, en aquel día. Entonces, al iniciar la cita, él quiere decir que después de lo que Amós había anunciado, en cuanto al juicio, va a pasar lo que sigue, ¿no? En el tiempo de Amós, la casa de David, como casa reinante, había venido a menos. De toda la grandeza que había alcanzado la cúspide con Salomón, esta grandeza había disminuido. Ya en la época de Amós había las 10 tribus, había la separación, las 10 tribus del norte que ya no obedecían a la casa de David. Y después de la destrucción del templo y de la deportación de los judíos a su regreso, ya nunca fueron totalmente independientes. Entonces ya no reinaban los descendientes de David. Ya la casa había pasado a ser primero un tabernáculo perdiendo fuerza, y ahora ese tabernáculo estaba caído. Ya no había el gobierno de la casa de David. Los judíos veían en la profecía de Amós una promesa mesiánica, o sea, que se volvería a reconstruir, ¿no? Que se levantaría en aquel tiempo, levantaría la casa de David que está caída. Y esta, según ellos, enseñaba que Dios estaba cumpliendo las promesas del pacto que había hecho a Abraham y a David. Lo que ellos entendían es que volvería la grandeza de la casa de David y que un descendiente suyo,
el Mesías, se sentaría en el trono para reinar eternamente y gobernar de ahí al pueblo, pero también a todo el mundo. La ciudad sería reconstruida, el templo sería reconstruido también. Ahí en el original de Amós dice que los portillos serían restaurados, serían las grietas en la muralla, todo sería restaurado y todo quedaría con toda su grandeza original. Y que sería un reino eterno del descendiente de David para siempre. Y ellos esperaban, los judíos entonces esperaban este reino, un reino con poderío militar, económico, un reino esplendoroso. Y habla de Edom, como Edom era una nación hermana, eran los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, pero era también una nación que se había vuelto enemiga, odiada de los judíos. Y Amós profetizó un juicio contra Edom también. Los judíos creían que después del juicio lo que quedara de Edom quedaría bajo su dominio del descendiente de este Mesías de Israel. En esta profecía Edom se usa como un representante de todas las naciones. Es como una clase de hombres, de ese tipo de hombres como el de Edom, en base a su odio hacia Dios y hacia Israel. Esta creencia se basaba en otras profecías acerca del reino al que vendrían las naciones enemigas de Israel a adorar ya en el tiempo del reino eterno. Vamos a Zacarías 14, 16. Zacarías 14, 16 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces los profetas a los que se refiere Jacobo predicen que los gentiles junto con los judíos van a adorar a Dios, y también pueblos que no lo conocen. Eso está en otra profecía. No conocen ni a Dios ni a Cristo, pero todos van a venir a adorarlo. Vamos a Isaías 55, 5. Por eso Jacobo dice que concuerda con lo que dicen los profetas. Dice Isaías 55, 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. El Santo de Israel obviamente pues es el Mesías, es Cristo. Entonces Jacobo da la pauta para la interpretación correcta de las profecías en el Antiguo Testamento. Los profetas siempre terminan sus profecías en Cristo, en el Mesías. Con su llegada se completan todas las cosas. Todas las profecías señalan a Cristo, su existencia, su encarnación, los eventos de su vida, de su resurrección. Todo esto es la clave para entender las profecías. No podemos entender la Biblia sin referencia a Cristo. Pues Jacobo dice que la profecía de Amós, que parece ser una profecía de poder político y de victoria militar bajo una monarquía restaurada,
del linaje de David, es en realidad una promesa de conversión de los gentiles para el crecimiento del reino de Jesucristo. Teniendo en cuenta el principio de ver las profecías a la luz de Cristo, no es hacer una espiritualización cuando vemos que las profecías del Antiguo Testamento, que se dan en términos terrenales, hablan de realidades espirituales. Estamos siguiendo este principio de interpretación de Jacobo. Los judíos hicieron una interpretación literal y terrenal de esta profecía porque no tuvieron en cuenta a Cristo, no tuvieron en cuenta la doctrina de Cristo. Aún hoy en día se siguen interpretando las profecías de esta manera, y en particular esta profecía, que se mezcla con otros pasajes y llegan a una interpretación pues evidentemente equivocada. Muchos dicen que de acuerdo a esta profecía, el templo terrenal de los judíos se va a reconstruir en el mismo lugar en el que estuvo el templo original en Jerusalén. Se van a volver a hacer los sacrificios, se van a restaurar todas las costumbres y las leyes. Se dice que el Mesías Jesucristo va a establecer un reino terrenal, mundial, pero centrado ahí en Jerusalén, que este reino va a durar 1000 años y bueno, está compuesto por los judíos convertidos y después por los creyentes, pero desde ahí, desde Jerusalén, se va a gobernar el mundo. Pero dice que este reino, después de esos 1000 años, va a desaparecer, para que empiece entonces sí ya el reino eterno. Esta interpretación contiene en sí misma una contradicción, porque si se restauró el reino eterno, no puede ser destruido. Si se destruyó, pues no es eterno. Pero podemos entender la interpretación correcta viendo las enseñanzas de Cristo, cuando Él habla del verdadero templo, usando la purificación del templo terrenal de Jerusalén como fondo. Vamos a Juan 2, 18 a 21. Ahí Jesús acaba de sacar a los comerciantes que vendían y hacían negocio adentro del templo, y entonces le preguntan por qué. Dice Juan 2, 18 a 21. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo verdadero es el cuerpo de Cristo. Cristo es el templo. Y el reino eterno es el reino de Cristo. Pero no es un reino terrenal, es un reino espiritual. El templo sí fue destruido con la muerte de Cristo, pero fue reedificado por Dios en la resurrección. Las conquistas y las victorias, como el pueblo de Dios que nosotros queremos y anhelamos, son la conversión de las naciones. No es que queramos dominar a otros pueblos y someterlo a nosotros, sino queremos que sean incluidos dentro del reino de Cristo. Jacobo dice que la profecía mesiánica de Amós se cumplió con la entrada de los gentiles a la iglesia. El remanente fiel fue restaurado como el pueblo de Dios.
este remanente de los judíos, por medio de Jesucristo. Todos los apóstoles eran judíos y los primeros convertidos fueron judíos. La casa de David fue levantada nuevamente con el descendiente que se sienta en el trono. Él está sentado ahí ahora en el trono de su reino, está a la derecha del Padre. Y el resto de los hombres, todas las naciones, son el remanente que pertenece al Señor y son recibidos en el reino, un reino espiritual que es eterno. Con la profecía de Amós, Jacobo prueba lo que dijo Pedro, que Dios tomó de los gentiles un pueblo para sí, al llamar a los gentiles. Los trajo a su casa, a su pueblo, a la iglesia, a la nación santa, y al hacerlo cumplió esta profecía mesiánica. Dice el versículo 18 de nuestro pasaje: y dice, desde el 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dios dio la profecía desde el principio. Siempre consideró a los gentiles para la salvación. Nunca pensó en hacer alguna distinción para la salvación entre judíos y gentiles, tal como dijo Pedro. Lo dijo en la profecía de Amós y lo dice aquí en Hechos, pero en realidad lo dijo desde el principio. Vamos a Isaías 45, 21. Dice Isaías 45, 21. Proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Lo dijo en el jardín del Edén, cuando habló de la simiente de la mujer y la enemistad con la simiente de la serpiente. Lo dijo a Abraham, que le dio la promesa de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Como ya dijimos, todas las promesas y todas las profecías señalan a Cristo y se cumplen en Cristo. La razón es que Cristo es la simiente. Vamos a Gálatas 3, 16. Dice Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces por eso vemos que entender las profecías para un grupo, para los judíos, las simientes, los descendientes, no es un error. Solo hay una simiente, la simiente, y es Cristo. También referente a las promesas a David, David conquistó a las naciones de alrededor. Salomón todavía lo extendió un poco más para completar la tierra prometida.
pero su descendiente, Jesucristo, será todavía mucho más glorioso que eso. Reinará sobre todas las naciones. Dios tiene ese plan desde el principio. Lo profetizó y todo se cumple. No cambia el plan, solamente lo vemos avanzar. Pues a los versículos 19 y 20. Entonces, el 18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Buscando la unidad de la iglesia, Jacobo da una solución que todos pueden aceptar, sin afectar el mensaje del Evangelio. En vista de que el plan de Dios siempre incluyó a los gentiles dentro de la salvación, siempre los incluyó dentro de su pueblo, considera que los judíos deben aceptar a los gentiles, aunque no se circunciden, aunque no guarden la ley de Moisés. No deben agobiarlos con exigencias que Dios no pide. Por su parte, los gentiles tienen que hacer un esfuerzo para no lastimar las conciencias de los judíos, haciendo cosas que para ellos son muy ofensivas. Ambos grupos deben de buscar la paz y la unidad, pues en Cristo no hay diferencia entre los creyentes, ninguna diferencia. Dice, vamos a Gálatas 3:28. Ahí en Gálatas este tema está ampliado, está tratado muy ampliamente, pero ahorita estamos viendo aquí en Hechos y vamos a Gálatas para ver este principio que dice Pablo. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. A los gentiles se les pide que no participen de los sacrificios ofrecidos a los ídolos, comiéndolos, principalmente la carne, que era una práctica común de la cultura. Todos los animales prácticamente se sacrificaban en los templos, se ofrecían a los dioses y después se vendía ahí en la carnicería. Entonces se les pide que no participen, si saben, bueno, ya está especificado más allá en Gálatas, pero en principio que no hagan ostentación de que están comiendo algo sacrificado a los ídolos, aunque después Pablo dice que un ídolo no es nada y no importaría, pero por amor a sus hermanos judíos que no participen de esta carne. También la inmoralidad sexual era algo que estaba ligado a los cultos paganos, también en los templos, las profetisas, todo eso era una actividad así muy, muy pagana. Y también dice que obviamente que hay mandamientos en contra de la inmoralidad sexual, pero que se cuidaran de cualquier acercamiento a esto. Y comer a un animal que no se hubiera desangrado, que hubiera muerto ahorcado, asfixiado o de otra manera. Comer sangre también era algo que era muy contrario a las costumbres judías. Al abstenerse de esto, no había razón para que los judíos ya no se mezclaran con los gentiles. Antes ni siquiera iban a comer con ellos por razón de impurezas en los alimentos. Entonces quitan estas cosas tan ofensivas para los judíos y ya no hay razón para que no haya una unidad, una convivencia entre ellos. El Evangelio afecta nuestra práctica, afecta nuestra vida. Creyendo el mismo Evangelio, tenían que estar unidos los dos grupos. No era aceptable que se odiaran, que no se vieran o que se despreciaran.
tenían la obligación de recibirse mutuamente. El Evangelio es lo que los une, y es lo que une a todos los creyentes. Con otro creyente estoy más unido que con un incrédulo, aunque con el creyente solo tenga en común el Evangelio, y con el incrédulo tenga muchas otras cosas. Comparta nacionalidad, comparta gustos, idioma, raza, costumbres y aún hasta parentesco. Nuestra identidad en Cristo tiene lo más esencial e importante en nuestra unión: la lealtad suprema a Cristo. Y por consecuencia estamos unidos con sus seguidores, a pesar de que haya otras diferencias. Es una desgracia que la iglesia deje de estar unida por circunstancias de diferente nacionalidad o de cultura. Es como decir que la gracia de Cristo tiene menos importancia que nuestros genes o que nuestras costumbres. Para mantener la unidad de la iglesia es necesario que las dos partes hagan un esfuerzo. A los judaizantes no se les permite imponer sus exigencias, pero los gentiles, ya teniendo un conocimiento a través de la cristiandad, un cierto conocimiento de las costumbres y de la ley de Moisés, se les exige que en ciertas cosas tengan cuidado para no lastimar, no ofender a sus hermanos judíos. Todos tenemos libertad, pero no tenemos la libertad para usar esa libertad de una manera que destruya a un hermano débil o para causar divisiones. Si tenemos libertad es porque podemos practicar o dejar de practicar según sea conveniente, pero siempre que sirva para la edificación. Lo importante es mantener un testimonio claro de la verdad del Evangelio por medio de nuestra libertad. Por un lado, de no dar la impresión de que somos salvos por ritos o por obras o de cualquier otra cosa más que por la fe, por la gracia de Dios. Y por el otro lado, no dar motivos inferiores de división que triunfen sobre la gran realidad que todos somos participantes de la misma manera en la fe, por la misma fe, solamente por gracia. La unidad y el amor por los hermanos es una evidencia de la salvación. Vamos a 1 de Juan 4, 20 y 21. No podía ser que los hermanos de esta iglesia estuvieran divididos, separados, que pensaran que había que hacer cosas, que no se tuvieran ese amor, esa unión. Entonces, esa unión y ese amor por los hermanos es una evidencia de la salvación. Dice 1 de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es un buen momento para pensar si verdaderamente amas a tus hermanos. Si tienes diferencias con alguno o con algunos, si las tienes, es el momento de quitarlas. Si no puedes o no quieres, es el momento de arrepentirte. Todavía estás sin Cristo. Eres ajeno a la vida de Dios. Estás fuera del pueblo de Dios.
Así que si no tienes esta evidencia en tu vida, arrepiéntete. Dice Efesios 2:12. Vamos a Efesios 2:12. Hablando de ese tiempo en el que no teníamos amor por nuestros hermanos y en el que podemos estar si no tenemos amor por nuestros hermanos. Si en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es el momento de creer en Dios verdaderamente y arrepentirte y entrar por la fe, sin agregar nada más, al pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la obra de Cristo, por su reinado eterno, por esa esperanza que tenemos y que nos une, porque somos sus súbditos, sus servidores, porque somos parte de su reino, porque estamos unidos en esa lealtad, en ese deseo de poner a Cristo por encima de todo, de cualquier diferencia, por ponerlo encima de nuestras necesidades, de nuestros deseos. Que lo único que nos importe sea el reino eterno, el crecimiento del reino, que el nombre de nuestro Rey sea conocido, sea glorificado en todo el mundo. Pon en nuestra mente, Señor, a Cristo y el vivir por este reino. Si hay alguien que no pertenezca al reino, dale fe, Señor, para que entre por la gracia y sea un hermano más en nosotros. Y lo pedimos todo para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.